Santo y bendecido día, ¿cómo están? Día, ¿cómo están? Buen día, estamos bien por aquí, profe. Usted. Por la gracia de Dios estamos bien también. ¿Y qué está pasando? Vamos a escribir aquí en WhatsApp, a ver. Bueno, ya son 6. Chicos, ¿cómo están ustedes? Muy No sé bien, si... esto, profe. Muy bien, por la gracia de Todo Dios. Sí. bien. Vamos a hacer algo, aunque no haya quórum, informarle que un quórum para Infoté de la mitad más uno, pero con 10 se podría dar una sesión de clase. Nosotros tenemos 5 participantes ahora y están convocados para los sábados 28. O sea que estamos la minoría aquí, pero por respeto a ustedes igual vamos a hacer algo. ¿Quién se anima para hacer una oración y bendecir este momento que vamos a compartir? Yo puedo, maestro. Por favor. Actitud de oración. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz del sol un nuevo día. Gracias por no olvidarte de despertarnos, por bendecirnos cada día y llenarnos de tu gracia. Gracias por permitirnos estar en este momento reunidos para compartir eh, esta clase y que el profesor nos pueda brindar de su conocimiento. Te pido que abras nuestras mentes para que pueda eh, captar todo lo que el maestro tiene para brindarnos y de esta manera poder usarlo de manera provechosa para nosotros. Líbranos del mal, cuida de nosotros y de nuestros familiares y que todo lo que hagamos sea honroso para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Eh, Vamos a continuar con el mismo hilo conductor del encuentro pasado. Habíamos hablado un poquito de lo que era el tipo de datos, vimos que hay 4 formatos de datos que se pueden insertar en Excel. Hablamos de texto, número, fecha y hora. Algunos autores dicen que también las funciones. Vimos generación de serie automática, incrementada de uno en uno y de varias formas. Vimos cómo generar una serie o no una serie, sino un valor en un grupo de celdas. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, en definitiva vimos la hoja de cálculo, el área de trabajo, lo que son las pestañas, barra de título, área de trabajo, la barra de desplazamiento, zoom. Bueno, en sentido general vimos la hoja de cálculo, si se quiere, de manera resumida, todas las funcionalidades del área de trabajo. Ahora, las funcionalidades en Excel, creo que lo mencioné, pero lo repito, Excel tiene 527 funciones, que esas 527 funciones, cuando se anidan, se pueden convertir en cientos de miles de funciones. O sea que la lógica, que va a depender mucho de la lógica de cada participante o de cada persona que utilice la herramienta. Deme un segundo, déjenme silenciar esto. Un segundito. Ok. Vimos que Excel es un libro que tiene una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Hablábamos que tenía la cantidad de filas de 1.048.576 y las columnas termina con una combinación XFD que serían 6.384, 16.384 columnas. Em, ¿Qué otra cosa? Bueno, en sentido general, eso fue parte de lo que vimos. Hoy vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con la actividad que ustedes van a realizar de la unidad uno. La vamos a realizar, pero antes vamos a profundizar un poquito más en algunas de las funcionalidades para que la primera actividad, que es básica, ustedes puedan realizarla con mayor facilidad y de la manera más eficiente. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No.
Ok, entonces yo voy a abrir Excel y vamos a ver, y esto es repitiendo, algo que ustedes ven la hoja de cálculo ahí en pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, Muy bien, entonces brevemente voy a insertar datos, texto, número, voy a insertar varios números para hacer una serie. Fecha, hablamos de la función hoy, que decíamos que es una de las pocas funciones que no tiene argumento porque el paréntesis está vacío y con esta función hablamos la fecha y hablamos de la hora. Por ejemplo, son las 10:42. Hay manera de generarla automáticamente con funciones, pero por el ejemplo lo vamos a hacer así. Ok, entonces estos son los datos o valores que yo puedo insertar en la celda en Excel. Por acá hablábamos de generación de series automática, en este caso incrementada de uno en uno. Ahí está una serie incrementada de uno en uno. ¿Cómo lo hice? Coloqué dos valores, un uno y un 2, para decirle a Excel que quiero una serie incrementada de uno en uno. Entonces, seleccionando desde el centro con la cruz blanca hasta la otra celda, ahí ya tengo seleccionadas ambas celdas. Entonces, en la parte inferior de la celda, donde está el cuadrado perfecto, presionamos clic izquierdo sostenido y arrastramos. Y aquí podemos crear una serie hasta el final de las filas de Excel. Y puedo también crearlo de manera horizontal. En Excel hay que establecer el concepto de valor. Valor. Me refiero a esto, concepto de valor. Cuando se menciona este término en Excel, o sea, valor, se refiere a cualquier contenido ingresado, o sea, un texto, como en este caso, la letra A, un número o secuencia de números, como en este caso, una fecha y una hora. A eso se refiere. En Excel se ingresan los datos tipeando con el teclado, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a introducir el 123 y ahí ya introduje el dato. Ahora, ¿qué falta? El segundo paso es, o más bien, el primer paso es clic en la celda. Luego, usando el teclado, ya sea el numérico o el alfanumérico, introducimos los datos. Y tercero, el último paso es presionar la tecla Enter. Así se tabulan los datos o se insertan los datos. Primero, celda seleccionada. Y yo estoy con la celda G2 seleccionada. Luego, usando el teclado, introducimos el valor, en este caso un valor numérico. Y tercero, el tercer paso es hacer Enter. Esa es la manera para ingresar un valor en una celda en Excel. Para modificar un valor, simple y llanamente tendríamos que hacer clic en la celda y testear el valor que necesitamos. Por ejemplo, no hay que hacer clic, no hay que presionar ninguna tecla. Automáticamente yo estoy en una celda, esa celda se va a modificar con los datos que yo inserte. ¿De acuerdo? Otra cosa, y es básico, y de Excel, es que Excel permite crear listas personalizadas. Por ejemplo, Excel viene con una lista personalizada de los días de la semana. Con que yo escriba lunes acá, si yo quisiera generar hasta el domingo sin necesidad de escribir, arrastro y ahí está, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces ahora yo le voy a pedir a ustedes que me digan sus nombres, o vamos a ponerlo aquí en pantalla. Yo voy a poner sus nombres y con sus nombres voy a crear una lista personalizada. Raidiris, Raidiris, Ana, Shirley, Perla, y creo que ahí están todos. Ya dame uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me falta alguien. Ah, bueno, Jennifer. Y
Jennifer. Ahí están todos los que estamos aquí. Con estos nombres yo puedo crear una lista personalizada de tal manera que yo escriba el nombre de Raidiris en cualquier hoja y generar los demás nombres que están hacia abajo. ¿Cómo lo hago para esto? Vamos a utilizar la pestaña Archivo. Entonces, luego de Archivo vamos a buscar la opción que dice Más opciones. Acá, opciones. Y acá vamos a irnos a la pestaña avanzada. En la pestaña avanzada vamos a desplazar por la barra de desplazamiento vertical, vamos a desplazarnos hasta donde dice modificar lista personalizada. Ustedes pueden verla ahí. ¿La ven? Sí. Sí. Entonces hacemos clic en ese botón, modificar lista personalizada, y por acá va a aparecer las listas personalizadas que yo tengo. Yo tengo con varios grupos de nombres, miren, Mario, Ibelice, Guadalupe, esos son varios listas de nombre. Entonces, para agregar esta lista acá, simple y llanamente tengo que presionar este botoncito, seleccionar mi rango. Vuelvo y despliego o restauro, le voy a dar a importar para que se agregue. Miren cómo automáticamente ya se agregó acá. Y en algunos casos hay que darle también a agregar, pero si se agregó acá, ya no hay que volver a presionar a agregar. Simple y llanamente darle a aceptar y aceptar. Entonces, si yo abro una hoja nueva y quisiera generar esos nombres, en este caso no se ve tanto porque son pocos, pero si fueran cientos de miles con una lista personalizada, pues se vería mucho, muy grande el uso. Con simplemente yo escribir Raidiri y, por ejemplo, lo voy a hacer de manera horizontal, voy a arrastrar hacia la derecha. Acá ya yo estaría generando los nombres de ustedes. Miren, Raidiris, Carolis, Ana, Shirley, Perla y Jennifer. ¿Sabían esto? ¿Alguien lo había hecho? Chicas, No, maestro. ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, hemos visto que yo puedo generar lista desplegable o listas personalizadas más bien a partir de yo crearla o que Excel la tiene. Por ejemplo, vimos con la semana, pero también con los meses hay una lista personalizada que por defecto Excel la tiene. Yo puedo agregar enero y automáticamente ya aquí estarían generados los demás. También vimos que yo puedo crear lista o generar lista automática a partir de valores consecutivos, por ejemplo, uno 2 3 o puedo hacerlo también con un salto, por ejemplo, uno 4. Si yo genero la lista, y el tercer valor, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? 8, profe. 8. De uno a 4, ¿cuánto hay? ¿Cuántos saltos hay? 3. 3. Entonces, ¿el siguiente valor es 8 o es 7? 7. 7. 7, 10, 13, 16, 19 y así sucesivamente. O sea que puedo generar lista consecutiva o lista con un salto. Lo primero que hay que hacer es ingresar dos valores para generar la lista. Dos valores, por ejemplo, si es consecutivo, por ejemplo, voy a hacer una lista que va a comenzar en el 2 y va a ser consecutivo de uno en uno. Debo insertar primero dos valores. Segundo, seleccionar los valores, el rango de celda de los valores, en este caso dos valores. Y tercero, generar arrastrando, que es posicionándose en la parte inferior y ahí estaría la serie generada que va a incrementar de uno en uno partiendo desde el número 2. Entonces, lista consecutiva de uno en uno, lista consecutiva, no, perdón, lista generada pero no consecutiva, lista consecutiva a partir del número 2.
Lo mismo yo puedo hacer con fechas. Por ejemplo, me dan una base de datos y la base de datos va a contener dentro de ella datos, valga la redundancia, pero la palabra dato, por ejemplo, dato uno, si yo quisiera ya generar dato 2, dato 3, dato 4, Excel automáticamente interpreta. Y si yo quisiera generar como campo dato 2, dato 3, dato 4, pues simple y llanamente tengo que arrastrar. ¿Se ve? ¿Qué les parece? Sí. Puedo generar también fechas. El formato de fechas, voy a borrar todo esto. Control E, delete. Lo mismo para acá. Control E, delete. También puedo generar fecha. El formato de fecha en español es día, doble D, mes, doble M y año, 4A. Así es el formato de fecha. O sea, que la fecha viene primero el día, luego el mes y luego el año. Si está en inglés, esto va a variar. O sea, que va a variar según la configuración regional del sistema, que esto tú lo puedes cambiar. Lo correcto es que tú tengas partiendo de que si tu teclado físico, si tiene la ñ, tu configuración regional debe estar en español. Si no la tiene, tu configuración regional de idioma para uso del teclado debe ser en inglés, porque los teclados en inglés no tienen la ñ porque en el inglés no existe la ñ. O sea, no hay palabra en inglés que se escriban con la letra ñ. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa aclaración, tú puedes crear fechas o generar fechas. Por ejemplo, si yo tengo 25/5 del 2025. Entonces ahí el 25, esa fecha se leería como 25 de mayo del 2025. Si quisiera generar esta fecha que va a ir incrementando de uno en uno y va a saltar de mes, por ejemplo, simple y llanamente tengo que arrastrar. Miren acá, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y así sucesivamente. O sea, Excel interpreta que yo quiero generar una fecha incrementada de uno en uno. Si quisiera fecha no consecutiva, entonces tendría que crear los dos valores. Lo mismo para una hora. Eh, la hora, Excel la interpreta como dos puntos, hora. Luego viene minutos, dos puntos, y luego SS para los segundos. Así interpreta, inclusive en el formato de hora de la computadora también viene así. Ahora, lo único que va a variar es que puede interpretarla en formato 12 horas o en formato 24 horas. Eso sí puede variar y eso lo puede determinar el usuario. O sea que tú puedes tener para la 1 de la tarde, por ejemplo, la 13.00 como la 1.00. Y Excel automáticamente esto también lo va a interpretar y va a ir haciendo la secuencia de hora, por ejemplo, partiendo de lo que tú le señales, suponiendo. Miren acá, 14, la 15, la 16, o si la tiene con la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 7, la 9, la 10, la 12. Y ahí estaría. ¿Se entiende? Sí, Hasta ahora vamos bien. Ok, ahora, gracias Ana Princesa. Ahora vamos a ver en ser edición de datos y mover datos, que es parte del ejercicio que ustedes van a hacer. Y lo voy a explicar lo de edición de datos precisamente con el ejercicio que van a realizar en plataforma.
para que así... Profe, Ajá. ya la habilitaron la plataforma. Quedaron que el día de ayer, pero yo entré esta mañana y no estaba. Al parecer ha habido problemas porque están dándole mantenimiento al sistema y se ha retrasado un poco, pero entiendo que en el transcurso de la semana sin problema ya va a estar habilitada. ¿De acuerdo? En todo caso, les avisaré desde que la vea. Pero en todo caso, yo le voy a compartir esta hoja, este libro, perdón, con estas tres hojas. Ejercicio uno mover, ejercicio 2 copiado y ejercicio 3 formato, que es lo que vamos a ver a continuación. Mover datos y luego vamos a ver aplicar formato, o sea, formato general, con el asunto de fuente y alineación. También vimos un poquito ya y lo vamos a repetir, aplicar formato a número y fechas. Ustedes van a ver qué interesante. Y un poco de estilo y formato de tabla en este encuentro. Vamos a tratar de hacerlo un poquito acelerado, pero el video quedará ahí. Ok, mover datos en Excel. En Excel permite mover datos de una hoja de cálculo a otra o dentro de la misma hoja de cálculo. Por ejemplo, yo tengo esta base de datos, esta pequeña base de datos, y aquí me dice mover, cortar y pegar. Acá me está hablando de cortar, pero también me dice que puedo moverla. Entonces vamos a hacerla de las dos formas. Me coloco dentro de una celda de la base de datos, del área de la base de datos, de la tabla, y con control asterisco o con control L, yo selecciono la base de datos. Si yo presiono el juego de teclas control X, ahí yo acabo de cortar la base de datos. Si yo me posiciono por acá y presiono control V, entonces moví la base de datos de la columna A, fila uno a la columna E, fila 10. Control Z, lo vieron, ¿verdad? Necesitan que lo repita. Sí, repítalo para mayor entendimiento. Ok. Con control E o con control asterisco. Yo prefiero control asterisco. Selecciono toda el área de la base de datos, la tabla. Control X, presionado, ¿verdad? Presiono control y luego a la X. Ahí corto la base de datos. Entonces, me puedo mover con el cursor, o sea, con las flechitas del cursor, o me puedo mover con el mouse. Me posicioné en la columna E, fila 11. Control V, ahí moví la base de datos. O sea, la corté y la pegué en otro lugar. Control Z. Ahí volví hacia atrás. La otra forma es escape para, como está cortada la base de datos con control X, para que esos guioncitos que se ven intermitentes dejen de dar la vueltecita a la base de datos, le damos escape, escape, y ahí se va a quitar. Entonces, de nuevo, control asterisco, selecciono. Y en el relieve de la base de datos, por acá, también la puedo mover. Mírenlo ahí. Control Z en el relieve, clic izquierdo sostenido y arrastro. Así yo muevo una base de datos. Nos quedan 10 minutos. Volvemos e ingresamos al mismo enlace, por favor. ¿De acuerdo? Este método que acabo de hacer, o estos dos métodos que acabo de hacer, sirven para mover la base de datos eh, en una misma hoja. Seleccionamos la base de datos o el conjunto de celdas que tú quieras mover, en este caso la base de datos completa, con el cursor, ¿verdad? Cuando se ponga la cruz con punta así en el relieve, en la parte verde de la tabla, presionamos el puntero y con clic presionado arrastramos hacia donde la queremos colocar. El otro fue, seleccionamos la base de datos, control X, y luego nos colocamos en la celda donde, a partir de donde vamos a pegar y con control V pegamos. También nosotros podemos copiar datos, que lo vamos a ver en la siguiente hoja.
Em, vamos a ver directamente, vamos a poner esto por acá y vamos a ver el siguiente, que es copiar datos. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí está. Aquí habla de que Excel tiene hasta 6 formas de copiado de datos. Dentro de la base de datos, control E o control asterisco, seleccionamos. Con control C copiamos los datos. ¿Cómo yo sé que un conjunto de datos están copiados o cortados cuando estos guioncitos comienzan a circular? Lo vimos en la otra, ¿va? ¿De acuerdo? Cuando comienzan los control C, miren cómo comienza a moverse los guioncitos alrededor de la tabla. Ahí está copiado. Entonces dice pegar todo. Pegar todo, yo me voy a colocar en la fila 9 columna A. Pegar todo hay dos maneras. O con control V, control Z, voy a volver hacia atrás. O con botón derecho del mouse, la primera opción dice pegar. Esta primera acción. Opciones de pegado, pegar, ahí se pega todo. Formato, si hay una función, por ejemplo, aquí está sacado el 3%, mírenlo ahí, la C2, que es esta celda, por 3%. Ahí se le está calculando a 25.000 el 3%. Ahí está. El 3% de 25.000 es 650. Y por acá salario neto, que sería la resta del salario bruto menos el seguro médico, el descuento del seguro médico. A él le quedaría, en él gana de salario bruto 25.000, le quedan 24.250 porque hay un descuento de 750. Tengo dos. Vamos a ver qué es lo que dicen. Ok, ¿alguna duda, pregunta? No. Muy bien, entonces continuamos. Por acá ya pegamos, ¿verdad? Vamos a volver a copiarlo porque hicimos otra cosa y perdimos el copiado. Control C, vamos a hacer la segunda opción. La segunda opción dice solo valores. Entonces, ¿cómo vamos? Lo voy a colocar en la columna A17, fila 17. Solo valores, mírenlo, hay valores. Entonces, miren acá, miren la base de datos. ¿Qué diferencia podemos establecer entre esta base de datos y esta? Los colores. El formato, profe. El formato se perdió, pero ustedes ven que en esta sigue la función C10 por 3%, que sería este valor. En esta por acá, miren qué pasó. La función se pierde. ¿Por qué? Porque se copia solo los valores, se pierde el formato y las funciones. En esta no, porque fue pegado exactamente. Es una copia fiel de la base de datos original. La tercera dice fórmulas. Entonces, miren acá en la columna A, fila 25, fórmulas. Miren acá, el formato se pierde, pero miren la fórmula. Está ahí, C26 a 3%. O sea, a este 25.000, calcúlale el 3%. Como es el mismo valor, va a dar siempre lo mismo. Pero ven, esta se parece a esta, pero en esta están las funciones. ¿De acuerdo? La cuarta dice transponer. Este es muy interesante, lo de transponer. Transponer es cambiar el orden de los datos en la base de datos. Botón derecho, se quitó. Se copiar de nuevo, control E, control C. Transponer es esto, vean. Y lo dice textualmente, transponer es, miren, los encabezados están en las columnas, como deben ser en una base de datos, nombre, posición, salario bruto, descuento y salario neto. Miren acá cómo lo pasó a las filas, nombre, posición, salario bruto, descuento y salario neto. Una base de datos, una tabla nunca debe tener los campos en las filas. Los campos van en la columna A, B, C. O sea que acá debe estar nombre, posición, salario bruto, descuento médico y salario neto. Eso es transponer. La otra dice formato. Miren en copiar solo formato. Qué interesante.
¿Qué diferencia tiene de la base de datos original? No se copió la letra ni los valores, solo Solo el el formato. sabor y el formato. Exactamente, princesa. Entonces, por acá, la última dice vincular, pegar vínculo. Entonces, miren acá como el formato se pierde, pero está vinculada. ¿Qué es lo que representa lo de vínculo? Por ejemplo, ahí dice Eric Aibar en la 48. Miren, como yo lo copié de esta, si aquí yo pongo Ardi Aibar. Miren qué va a pasar. Acá, como es una copiada exacta del íntegra de la base de datos original, no se modifica, se queda íntegra. Acá es copiado solo la segunda fue solo valores, entonces acá se quedan los valores de como tú lo copiaste al principio. Acá copiar, transponer, entonces se queda area y bar, pero acá al final, que es vincular, como está vinculada con la original, todos los cambios que tú hagas en la tabla original se va a ver afectado en esta tabla porque es un vínculo. No ven acá Ardi Aibar, en esta no está, en esta sigue Eri, en esta sigue Eri, en esta sigue Eri, en esta sigue Eri, pero en esta como yo lo modifiqué, va a aparecer allá arriba y acá en esta última. ¿De acuerdo? Retomando, seleccionamos la base de datos, control C y con botón derecho buscamos las opciones de pegado. Esto es copiar datos y pegar datos. O sea que tenemos 6 formas de pegado. Primero pegar íntegro, luego valores, luego fórmulas, luego transponer. Vamos a ir viéndola. Pegado íntegro, la número 1. Luego solo valores, la número 2. La número 3, solo fórmulas. Aquí se pierde el formato. Y la número 5. Perdón, la número 4, transponer. La número 5, solo el formato, se pierden los valores. Y la número 6, pegar vínculo. Esto vincula esta base de datos con la base de datos original. Si yo quisiera, por ejemplo, borrar una base de datos, por ejemplo, esta, con control E o los datos que tiene esta tabla, control E y le doy a la tecla de suprimir o delete. Ahí borro los datos. Si quiero borrar todo, incluyendo el formato, entonces me voy acá donde dice eliminar en esta funcionalidad, eliminar y le voy a decir eliminar celda o eliminar la hoja o eliminar filas de la hoja o lo que sea. En este caso, vamos a darle a eliminar hojas y vamos a eliminar, desplazar hacia la izquierda. No, no lo vamos a desplazar toda la fila. Le vamos a eliminar toda la fila porque si eliminamos toda la columna se iría la... Bien, vamos a continuar. Entonces le decía, vamos a eliminar todas las filas para que no me elimine las columnas y se vaya toda la hoja a aceptar y ahí seguirían todas las Profe, filas. Ajá, ¿puede repetir lo de cómo se hacen los vínculos, por favor? de acuerdo. La última fue que hicimos fue vincular. La voy a eliminar, control E. La voy a eliminar todo. Lo voy a eliminar directamente. Con control menos, yo elimino toda la fila. Toda la fila. Y ahí estaría. Entonces, para pegar vínculo de nuevo, voy a dejar acá Eric Aibar para cuando haga el cambio de nombre se vea allá abajo. Entonces, control asterisco o control E, control C, y nos vamos a lugar donde vamos a pegar, botón derecho y esta parte de vínculo. Entonces, acá dice Eric Aibar. Si yo modifico acá y pongo Ardi Aibar, automáticamente ya voy a dejar solo Ardi, voy a modificar todo y voy a poner solo Ardi para que ustedes vean. Ahí dice ahora totalmente Ardi en todas. Entonces miren allá abajo cómo se modificó exactamente. ¿De acuerdo? Gracias. De nada.
Ok, este es el ejercicio 2 que ustedes van a tener. Y ya vimos que con suprimir podemos borrar el contenido de una tabla. Por ejemplo, vamos a borrar esta, control E, suprimir o delete, ahí se borra el contenido. Si quiero borrar formato, entonces selecciono y le doy a eliminar. Por acá habla de formato, también tú puedes eliminar formato. En esta borrita por acá dice borrar formato. Miren, borrar todo, borrar formato, borrar contenido, borrar vínculos. O sea, la forma de pegado tú puedes borrarla por acá. Si yo le doy a borrar formato, entonces se quedaría. Vamos a hacerlo con esta, control E. Si le doy a borrar formato, entonces se quedarían los datos, pero se borraría el formato, control Z. Si le doy a borrar todo, bueno, pues se va a ir todo. O sea, que es lo mismo que pegar todo. Si le doy a borrar el contenido, se queda el formato, pero se va el contenido. Si fueran vínculos, si le doy a borrar vínculos, se van los vínculos, pero el formato, si en caso de que lo tuviera, se quedaría. ¿Entendido? Sí. Si quisiera eliminar una celda, por ejemplo, esta celda, igual yo lo puedo hacer tanto por la misma celda con suprimir o con botón derecho eliminar. Y por acá yo le digo si quiero desplazar esta celda a la izquierda, si la quiero desplazar hacia arriba, si es toda la fila, o sea que se iría todo esto. Mercado, administrador, se iría todo, si es toda la columna, o sea que se iría todos los datos que estén en la columna. Por ahí elimino celda o grupo de celda. Puedo eliminar columnas y filas. ¿De acuerdo? Vamos a deshacer todo esto y vamos a volver aquí. Si estaba íntegra. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está todo claro? Ok, en la hoja número 3 de este libro, de los ejercicios que ustedes van a tener que hacer, estamos hablando de aplicar formato, de fuente, de alineación y de más o menos dibujar una tablita estilo libre. La fuente permite cambiar el tipo de fuente que se va a utilizar. Por ejemplo, acá yo tengo un encabezado de esta base de datos que dice Frada Outsourcing SRL y el listado de participantes. Entonces, si yo quisiera cambiar la fuente, por acá yo cambio la fuente. Por ejemplo, vamos a poner una fuente más llamativa. Por acá yo cambio el tamaño de la fuente, o sea, que permite poner el número de la fuente. Como esto es un encabezado, por acá yo lo cambio. ¿Se entiende? También puedo cambiar los estilos, ponerlo en negrita, ponerlo en cursiva, ponerlo subrayado. Igual puedo ponerle bordes. Para poner los bordes primero, yo voy a hacer un procedimiento que es, voy a seleccionar este rango de celda para que este título esté centrado al tamaño, al ancho de la base de datos, al ancho de la base de datos. Entonces, seleccioné desde la A hasta la H. Y por acá hay un botoncito que se llama combinar y centrar. Ahí está. En la pestaña inicio, grupo de herramientas, alineación. Por acá hay un botoncito que dice combinar y centrar. Ahí apareció en pantalla combinar y centrar y te explica, te da una descripción de lo que significa. Por acá hago clic y ahí se combinó y se centró. Para colocar los bordes en estilo libre de tabla, en el grupo de herramientas, en la pestaña inicio, grupo de herramientas fuente, por acá hay un recuadrito. En este recuadrito vamos a hacer clic y vamos a buscar donde dicen todos los bordes. Ya ahí eso tiene borde. Para colocar un relleno a esto, vamos a ponerle un relleno azul claro. Simple y llanamente, donde está la cubetica de pintura por acá, buscamos el color de relleno que nosotros deseemos.
Color de fuente, donde está la aquí, vamos a poner un color de fuente que haga contraste, ahí estaría. ¿Duda, preguntas? ¿Está todo claro? Sigo entonces. Luego por acá está el bloque de herramientas o alineación. Alineación, la primera es alinea en la parte superior. Por ejemplo, si esta fila estuviera de ese alto, acá ustedes lo ven, ¿está en la parte inferior o en la parte superior? Chicos, ¿Cómo fue, profe? ¿Cómo? miren, ustedes ven que le cambié el alto a la fila. Entonces, el texto Frada Outsourcing SRL está en la parte inferior o está en la parte superior. La parte inferior. En la parte inferior. Entonces, para cambiarla a la parte superior, simple y llanamente le damos a alinear a la parte superior. Y miren acá cómo las letras se fueron hacia la parte superior. ¿De acuerdo? Si la quisiéramos alinear justo al centro del alto de la celda, le daríamos clic acá. Miren ahí cómo se fue justo al centro. Si la quisiéramos alinear en la parte inferior, hacemos clic en esta y miren cómo se fue justo a la parte inferior. Si la quisiéramos alinear a la izquierda, al centro pero abajo o a la derecha pero abajo, por acá lo haríamos. Estas son herramientas de alineación. Para cambiarle el tamaño a la celda, nos posicionamos acá y hacemos doble clic para que se autoajuste. Igual vamos a ponerlo al centro. Ahí está el centro. Entonces, como esto ya tiene un formato, lo demás debe hacer contraste. Vamos a copiar el mismo formato. Para establecer el mismo formato, entonces lo que vamos a hacer ahora es doble clic en esta brochita que dice copiar formato. ¿Le gusta cómo queda una sección concreta? Puede aplicar ese diseño a otros contenidos del documento. Entonces, como me gustó esto, yo le voy a hacer doble clic para poder aplicárselo tanto a esta como a esta de un solo golpe. Miren cómo. Doble clic rápido, uno 2 ahí está. Ah, perdón, no es a esta área, es a esta. Doble clic, uno 2 entonces clic aquí y clic aquí. Y miren, ahora para salir del copiado de formato, escape. Para que resaltarlo mejor, vamos a cambiarle el color y el tipo de letra. Igual acá, vamos a utilizar un color y un tipo de letra más sugerente. Ahí está, para variar. Hasta el momento, duda, pregunta, aclaración. Hemos visto ingreso de texto, número, fecha y hora y generación de serie automática y lista personalizada. Vimos edición de datos, cómo editar los datos, cómo copiarlo, pegarlo, 6 maneras de pegado, pegar con valores, pegar con fórmula, transponer, formato, pegar vínculos, cómo borrar una celda, cómo borrar un grupo de celdas, cómo borrar una base de datos con la tecla suprimir o eliminar una celda o eliminar una columna o eliminar una fila. Y ahora estamos viendo formato. Entonces, en lo de formato estamos viendo fuente y alineación. Fuente es esta parte y alineación es esta parte. Y también vimos de copiar formato de la parte de portapapeles. Vimos tipo de letra, tamaño de letra, lo que tiene que ver con esta parte de edición de los datos, que es negrita, cursiva, subrayado, por acá como le colocamos los bordes a una celda o grupo de celda, el relleno de la celda y el color de la celda. Y por acá los diferentes tipos de alineación y combinamos y centramos este grupo de celda desde la A a la H. En la fila 2 y desde la A a la H en la fila 3 y desde la A a la H en la fila 4. Es lo que hemos visto hasta ahora. Pregunto, ¿alguna duda?
¿Está todo claro? ¿Está siendo clara la explicación? Sí, todo claro. Muy bien. De acuerdo. Entonces, tres bloques de herramientas, portapapeles, fuente y alineación. Vamos a ver ahora un poquito de este bloque números acá. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el formato básico de número. Acá yo tengo cantidades numéricas, por ejemplo, esto es un número, estos son números y estos son números. Pero esto acá dice cuota nominal. O sea, y acá está la fecha, fecha de ingreso. Entonces vamos a ver el formato básico de número y de fecha. Una fecha, les expliqué el primer día, que es un número, una cantidad de numérica a partir contando desde 1900 hasta la fecha actual. Por eso acá el 40.796 días, eso es una fecha. Pero como está en formato general en el grupo de herramientas número, entonces me aparece en número. Igual cuota nominal, esto es un salario, pero acá no tiene los separadores y eso la lectura se dificulta más cuando no tiene los separadores de millares y decimales. Yo voy a desplegar este botoncito por acá y vamos a ir diciendo cada una de las opciones. Lo primero es general. En general no se especifica ningún formato. Lo segundo es número. El formato de número agrega dos decimales, pero como se ve ahí, 23.000, pero no agrega los separadores de millares. El formato moneda agrega símbolo de moneda, o sea, de peso, euro, libra esterlina, dólar, lo que sea. Agrega el símbolo, como se ve ahí, signo de peso. Agrega los separadores de millares y agrega los separadores decimales. En el caso de América, el separador de millares es la coma. En Europa utilizan como separador de millares el punto. Entonces, dependiendo de qué idioma esté tu Excel, eso puede variar. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si tú pones moneda y te pones la E de euro, entonces es muy probable que el separador de millares, o sin probable, te va a parecer que el separador de millares es el punto. O sea que ahí diría 23.000, coma 00 para hacer representar 23.000. El formato contabilidad agrega el símbolo de moneda predeterminado, o sea, el que tú estés utilizando predeterminado, tu computadora esté utilizando predeterminado, la coma separadora de miles y agrega dos decimales. El formato fecha corta eh, agrega la fecha, como se ve ahí, con separadores de diagonal o el slash. La fecha larga incluye día de la semana y el mes en texto, como se ve acá, jueves 20 de diciembre de 1962. Ese número que está allá, 23.000, contando a partir de 1900, representaría la fecha jueves 20 de diciembre de 1962. O sea que si tú quieres ver cuántos días de vida tú tienes, tú simplemente, simple y llanamente lo que tienes que cambiar, poner una fecha válida, tu fecha, en una celda y cambiarla a formato general. Y ahí te va a decir la cantidad de días. Si tú quieres ver qué día tú naciste, tú simplemente tienes que poner la fecha como se ve acá, tu fecha de nacimiento, por ejemplo, 20 de diciembre de 2000 como se ve, se representa ahí. Y tú la cambias a fecha larga y te va a decir, el 20 de diciembre del 2000 fue un lunes, eh, lunes de diciembre del 2000. O sea que te va a indicar qué día tú naciste. En la hora, aplica el formato de hora en hora, minuto, segundo. El porcentaje, como se ve acá, aplica formato porcentaje. Esto no necesita mucha aclaración porque cada uno de estos es subjetivo a lo que representa la fracción. Sería el número de fracciones, la potencia o científica sería
con elevación y formato texto. Estos son los formatos generales que se pueden desplegar por acá. Claro, tú puedes por este botoncito desplegar y te van a aparecer lo mismo que te aparecen acá y puedes agregar que no aparece allá, especial y personalizada. O sea, para agregar a algún artilugio, por ejemplo, ahí dice 23,000. Si yo quisiera agregar a esa celda, personalizarla, de tal manera que me salga RD símbolo de peso, yo variaría esto acá. Colocaría entre comillas RD, cierro comillas. Vamos a agregar el signo de peso dentro con espacio, signo de peso dentro de la comilla. Y por acá vamos a poner el hashtag o numeral para que él sepa que después de esto lo que va es un número. Vamos a agregar el espacio para que esto no se vea, o más bien vamos a dejarlo así. Lo que le vamos a quitar el espacio es al signo de peso acá y acá sí lo vamos a agregar. Entonces, RD, signo de peso, 23,000 numeral. Si yo le doy a aceptar, ese valor que está ahí va a cambiar a esto que se ve acá. Mírenlo ahí, a aceptar. Automáticamente miren cómo Excel, por la personalización, agregó. Aclaro ahí. Esto que dice RD, signo de peso, no es una personalización. Eso es como usted maquillarse. Eso es, usted sigue siendo usted, aunque se transforme con maquillaje, pero sigue siendo la misma persona. Entonces, lo mismo pasa con esta celda. Sigue siendo el mismo 23,000. Si esto es para impresión y para la vista. Pero acá, si usted se va a a la barra de fórmula, usted se va a dar cuenta que el 23,000 no tiene ni RD ni signo de peso delante. ¿Por qué? Porque eso es simplemente para impresión y para la vista. O sea, no le cambia, no le agrega nada a la celda. Eso es como el maquillaje y punto. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Todo claro, maestro. Ok. Vamos a ver. Yo no me voy a centrar en los mandatos. Ustedes en las tres hojas sí se tienen que centrar en los mandatos. Yo estoy haciendo una explicación general y a partir de esta explicación, entonces ustedes van a tratar de aplicar estos mandatos, no lo que yo estoy haciendo aquí. Yo lo estoy haciendo para explicación general. Usted tiene que seguir al pie de la letra lo que se le pide acá. Acá hay 10 mandatos. Esos 10 mandatos usted se lo va a aplicar a esta base de datos en el caso de esta. Entonces, otra cosa que voy a hacer es los estilos. Voy a seleccionar. Entonces, por acá vemos, ya vimos el bloque de herramientas portapapeles, fuente, alineación, número. El siguiente que salta para acá dice, ¿cómo dice ahí debajo? Estilos. Estilos. Entonces nos vamos a centrar en esta parte. Por acá, estos estilos son un poquito más avanzados. Esto es la iniciación de Excel intermedio. Lo de dar formato de tabla, igual ustedes lo van a comenzar a ver desde ya porque van a hacer tabla estilo libre y quizá hagan una tablita sencilla. Y por acá, estilo es esta parte de acá. Acá están los estilos. Vienen unos estilos prediseñados. Por ejemplo, con que yo pase el cursor automáticamente, miren cómo mi celda de nombre va a variar. ¿Lo ven? Esos son estilos prediseñados, y acá hay unos títulos y encabezado. Y por acá, nuevos estilos de celda que tú puedes crearlo y utilizarlo siempre y cuando en el mismo libro. Si saliste y abriste otro libro, estos estilos que tú personalizas se pierden. Es el único, ahí hay un fallito. Pero es así. Puedes crear un estilo, personalizarlo a tu gusto, la base de datos, y lo puedes crear por acá. Si, por ejemplo, en los encabezados de esta base de datos, lo correcto es, vamos a seleccionar la base de datos, control asterisco, y vamos a darle estilo a la base de datos completa. Puede ser normal, puede ser este, cualquiera.
normal es el que viene por defecto. Vamos a ponerle todos los bordes primero y luego vamos a agregar estilo a lo que realmente vale la pena agregarle, que es a los encabezados. Vamos a seleccionar los encabezados y vamos a darle un estilo de celda a los encabezados. Vamos a utilizar, qué sé yo, este, para que haga contraste con este. Allá ahí tengo los encabezados. ¿Qué le vamos a hacer a los encabezados? Lo vamos a colocar justo al centro. Ahí están al centro. Lo vamos a poner en negrita y le vamos a dar un color de encabezado blanco y quizá más grande. Por acá cambiamos el tamaño. Ahí estará. Usted ve que dice cuota nominal de fondo, no se ve. Entonces, por acá en la parte de la celda hacemos doble clic y ahí autoajustamos. Igual fecha de ingreso está muy comprimido. Departamento lo mismo, vamos a poner un poquito más grande y ahí agregaríamos ya los espacios. Por acá entonces creamos los estilos. Creo que en sentido general ya explicamos las tres hojas. Vamos a ver si es verdad. Usando herramienta de borde, aplicar todos los bordes. Utilizamos la herramienta de borde, que es esta herramienta. Mírenlo ahí donde dice todos los bordes, aplicamos todos los bordes. Dice ajustar el texto de la G7 donde dice cuota nominal. Mírenlo ahí. La G7, que sería esta fila, lo ajustamos para que cuota nominal de fondo se vea. Luego dice centralizar y alinear en el medio los encabezados de los campos. Entonces, los encabezados de los campos son estos, nombre, apellido, lo centralizamos y lo alineamos al medio. Si yo pongo esto más alto y está alineado al centro, miren cómo se queda el centro. No se va ni arriba ni abajo. Están alineados al centro. ¿De acuerdo? Luego dice combinar con la herramienta combinar y centrar, que es esta herramienta que está acá. Combinar y centrar horizontalmente los títulos de la tabla. Los títulos de las tablas son estos. Eso fue lo primero que hicimos. Aplicar negrita a los títulos de la tabla. Tienen negrita. Aplicar color de relleno a los datos de los campos. Aquí habla de color de relleno diferente. Entonces, aquí como usted lo haría, aplicar color de relleno a la celda, a los datos de los campos, nombre, departamento, deporte y cuota nominal. Entonces, bueno, están todos. No, falta edad ahí. Entonces vamos a ver cuáles son los que están. Voy a poner un poquito más pequeño para poder verla completa. Ahí está. Entonces dice aplicar. Se frizó. ¿Ustedes me están oyendo? Sí, se escucha. Ok. Sí. Segundo. Ok, acá está la base de datos. Aquí dice aplicar un color de relleno de celda a los datos nombre. Yo lo voy a seleccionar. Nombre. Ahí seleccioné nombre. Ahora dice departamento con control presionado, departamento para poder saltar de una selección a otro. Luego dice deporte, están dejando uno de por medio. Y cuota nominal. Y dice que aplicar color de relleno de celda. Entonces vamos a aplicar color de relleno de celda. Lo puedo aplicar por el estilo de celda. Por acá yo puedo aplicar el relleno de la celda o lo puedo aplicar por esta parte de acá. Vamos a cambiarle el color por uno diferente al que estaba y vamos a ponerle el color de la letra diferente para que se cambie. Ahí estaría. Entonces, de manera intercalada, Profe, no. Ajá. ¿cómo fue que usted hizo para seleccionarlo así, intercalado? Ok, lo repito. Ahí tengo nombre con control presionado, departamento, deporte, sigo con control seleccionado y estoy haciendo clic en la celda y cuota nominal. Ahí estaría. Entonces, vamos a darle color de relleno azul para diferenciarlo y en negrita para que haga contraste. Ahí estaría. Nombre, apellido y ahí estaría la base de datos, como lo que me acaba de decir acá. Luego dice aplicar color de texto a los datos, apellido, sexo, lo mismo. Apellido, color de texto, no dice de relleno, texto, sexo y fecha de ingreso. Con control seleccionado, clic en apellido, presiono control, edad con control presionado, sexo
y fecha de ingreso y ahí suelto control. Entonces ahora por acá el color de texto yo lo voy a dejar, ya yo le apliqué blanco, lo voy a dejar igual, pero usted puede agregar el color que usted entienda. Vamos a agregarle este y ahí está. Entonces el paso número 9 dice, desde la herramienta de número aplicar formato de número contabilidad a los números del campo cuota nominal de fondo. Entonces, cuota nominal de fondo, yo voy a presionar Control Shift, la flecha hacia abajo para seleccionar toda la columna. Y acá me dice que aplique contabilidad. Entonces acá le voy a aplicar contabilidad. Y ahí miren cómo automáticamente él me agrega los separadores de millares y el signo de peso. Por último, a los encabezados de los campos aplicar el color de relleno de celda oscuro y el color de texto claro. A los encabezados de los campos, a esto que está acá. Pero ya eso se le aplicó formato, o sea que el último paso estaría quitando el formato, o sea que no es necesario hacerlo el paso número 10. Ahí estarían los tres ejercicios que ustedes van a hacer. Yo se lo voy a compartir por WhatsApp para que lo vayan trabajando, para que desde que la plataforma esté habilitada, usted no tenga ni que descargarlo, solo haga el foro y subir estos tres ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se ha entendido? ¿Van a necesitar el video para reforzar? Sería bueno que lo pongas el video, que lo mandes. De acuerdo, yo voy a tratar de subirlo en breve. Como la plataforma no está habilitada, imagino que no lo van a utilizar de una vez. Entonces, entre esta tarde es muy probable que el video se lo comparta. El WhatsApp de este ejercicio sí se lo voy a compartir ahora mismo. Déjame cerrar, no guardar y vamos a enviar por el WhatsApp el ejercicio para que así ustedes vayan trabajando. Bueno, díganme que les llegó ahí al grupo de WhatsApp. Sí, llego. De acuerdo. Entonces, chicos, si ustedes no tienen algo más que decir o agregar, de mi parte ha sido todo. Una preguntita, ¿qué les ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? Eh, Realmente me pareció muy bien la explicación, bien detallada. Usted explica cada punto claro, que es entendible, entonces, de mi punto de vista, ha sido bastante bien. ¿Y los demás qué dicen? Todo muy bien y bien detallado. Esperamos que no haya situaciones para realizar las actividades en el tiempo. Pues nada, gracias por su tiempo. Nos vemos el sábado y estamos en contacto por WhatsApp. Cualquier duda, inconveniente, no dudar en compartirlo a través del grupo de WhatsApp. Bye bye.